Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por continuar con nuestra programación. Gracias a Luis Amayoa y a todos los equipos de prensa que han estado, desde luego, muy atentos y prontos a llevarles la información a través de todos los informes que acontecen y de los hechos que acontecen en nuestro país y el mundo entero. Así que desde ya, bienvenidos a la continuidad de nuestra programación de la mañana. Vamos en la primera parte del programa a conversar con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para hacer un balance del trabajo que se ha venido haciendo ya en el marco de la recién aprobada 17ª extensión del régimen de excepción y que de alguna manera forma parte del argumento que plantea las autoridades, que busca precisamente erradicar por completo aquellos remanentes que todavía están. Es una guerra frontal que se da precisamente contra los delincuentes. Ministro, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, es un gusto estar aquí contigo y poder, por supuesto, compartir con los televidentes. Aprovecho exhortarles, invitarles a nuestros televidentes que utilicen nuestras plataformas digitales para poder también generarnos preguntas, insumos pertinentes que nos van a permitir desarrollar muy bien nuestra conversación esta mañana con nuestros invitados. Ministro, decía de que la aprobación reciente de la 7ª extensión del régimen de excepción, esto fue el 9 de agosto, si no más lo recuerdo, uno de los principales argumentos es continuar precisamente extrayendo todos aquellos remanentes que han quedado de los grupos delincuenciales. Sí, como tú sabes, Ernesto, el régimen de excepción tiene sus requerimientos, tiene como gabinete de seguridad. Nos corresponde mes a mes, nosotros antes de llegar a la Asamblea Legislativa, hacemos una exposición de toda la situación general de esta guerra en contra de las pandillas al Consejo de Ministros. Es el Consejo de Ministros quien aprueba solicitar una nueva prórroga a la Asamblea Legislativa y naturalmente en los mismos considerandos de la solicitud de ampliación del régimen se generan todo ese tipo de datos o de información que soportan la solicitud. Ahorita estamos ya transitando sobre la 17ª y como tú has visto y lo puedes notar, la actividad para poder seguir capturando a estos homeboy, a estos colaboradores de las estructuras pandilleriles, pues continúa a nivel nacional y esto tenemos que tener esa claridad de que parte del análisis del génesis del fenómeno pandilleril en El Salvador. Recordemos que un homeboy, un palabrero, un corredor de clica, un corredor de programa, una llave o una silla, pues son esta organización terrorista para poder llegar a ser miembro tuvieron que matar o tienen que matar. Entonces, imagínate. Es parte de la génesis, ¿no? Correcto, imagínate solo en los últimos 20 años la cantidad de homicidios que cada uno de esos homeboy ya es un análisis, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, estamos lidiando contra una organización terrorista cuyo centro o todos esos miembros son unos asesinos seriales. Por eso es que cuando nosotros decimos que esta guerra va a terminar hasta que capturemos al último en territorio salvadoreño, es precisamente porque no queremos dejar ningún asesino serial dentro del territorio salvadoreño. Y ahí es donde viene todo este esfuerzo que obviamente de todas estas organizaciones que están enamoradas de los pandilleros no entienden, mucho menos algunos de la oposición. Según ellos, nosotros estamos o levantamos toda esta guerra en contra de las pandillas solo para bajar los números de homicidios. No, lo hicimos para liberar este país, para rescatar a más de 6.3 millones de salvadoreños. ¿Qué pasa? Estamos poniendo por delante
los derechos humanos de 6.3 millones de salvadoreños y estamos sometiendo ante la justicia a más de 72,000 pandilleros, entre ellos muchos miembros de esta organización terrorista y todos aquellos que colaboraban para todo el movimiento venta de droga y armas. Ministro, cuando usted me habla de colaboradores, ahí hay una línea bien frágil de colaboración, sobre todo porque si lo vemos un poco en la génesis, como bien usted lo plantea, muchas gente fueron coaccionadas, amenazadas a muerte, precisamente para colaborar en aquellos lugares donde eran asediados y tenían ellos el control. ¿Cómo logran ustedes de alguna manera, y es ahí donde está la parte más frágil, como decía, porque alguien puede decir, sí, pero ellos no lo son, lo que pasa es que los obligaban, y ahí vienen todos los aspectos que me imagino que en la investigación se hacen, ¿no? Sí, no, justamente tú has mencionado la parte, digamos, esa base social que es parte de del fenómeno. Este fenómeno, digamos que casi que en términos como planos, por así decirlo, nosotros incluso hemos calculado un promedio por cada miembro de base social, porque así llegaban ellos y habían muchos jóvenes o algunos ex delincuentes o delincuentes, pero de otro rubro, como rateros que pertenecían a bandas, que se asimilaron o que se incorporaron a esta organización terrorista. Pero naturalmente, y aquí es donde viene ya la parte del trabajo de investigación, y es donde nosotros hemos dedicado una gran cantidad de recursos a disposición de la Fiscalía, precisamente para poder determinar si la colaboración que esa persona entregaba a la organización era, como ya tenemos mucha información, con ganas de pertenecer, porque tienes que entender que incluso en esa base social que ellos tenían, habían diferentes niveles. Claro. Y yo empezaba como paro, luego empezaba como... Y al final terminé acostumbrándome a esa actividad porque al final me gustó y me fue provechosa, diría yo. Claro, ¿no? Si pero ya dentro de esa base social, cuando tú pasabas de colaborador, de paro, de poste, y llegabas a chequeo, ya ese es el último nivel dentro de base social para poder ser llamado a pertenecer. Es decir, ellos no agarraban a cualquier paro o cualquier poste para decir, mira, no querés ser homeboy. No, agarraban los chequeos, porque está demostrado en el análisis que hicimos que estos ya empezaban también a participar en los homicidios y ya los obligaba, o ya digamos, parte del ritual, ya tenían incluso que matar dentro de estas actividades. Es decir, esa base social, por la misma, recuérdate que este fenómeno se enraizó en muchas de nuestras colonias, en muchas de nuestras comunidades, y ahí es donde está el trabajo que debemos de desarrollar como Estado para poder determinar si esa colaboración era porque yo quería pertenecer o ser miembro de esa organización terrorista, o, como tú lo dices, por coacción. Por coacción, amenaza, y ahí es donde está la... Correcto. Porque incluso usted lo trajo a la colación. Ese viene siendo como parte también del argumento que ocupa la oposición o los críticos para sostener que detrás de todo esto hay capturas que no deberían de hacerse, ¿no? No, es que no son capturas que no se deben hacer. No. Recuérdate que el principio de cualquier policía del mundo es capturar. Nosotros partimos de una base, ¿ya? Imagínate que a ti en el 2017 te obligan a mover una droga y hay un retén policial, te captura por posesión y tenencia con fines de comercialización. Desde ese momento, que es lo que nosotros hemos hecho, tú ya quedas registrado como colaborador de la clica tal de donde fue el evento que te capturó. Ok. Luego, al año, te vuelven a capturar por lo mismo, llevándole droga a la estructura terrorista. Arranca el régimen de excepción, se abre la guerra frontal en contra de las pandillas. ¿Tú qué eres?
no eres homeboy, yo no te tengo como homeboy, te tengo como colaborador de la clica tal. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de investigación. ¿Por qué Ernesto andaba en el 2017 y en el 2018 moviendo droga, que era parte del corazón de la actividad criminal de esta estructura? Ellos, a punta de plomo, tomaron el control y el monopolio a nivel nacional de la venta de droga. Nadie más podía vender droga en este país que no fueran ellos. Y al que lo hacía, lo mataban. ¿Ya? Entonces, así es como tú vas quedando. Es solo un ejemplo al que está dando. Claro. Tú vas quedando en ese registro. Sí. De tal suerte que no podés decir, bueno, ¿y por qué la policía capturó a Ernesto? ¿Ya? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer porque responsablemente fuimos creando una base de datos, de base social y de homeboy de cada una de estas estructuras. Y a entonces nivel estas acciones o estos planteamientos argumentativos que hacen para cuestionar todos estos procesos por parte de estos organismos, ¿qué tienen de fondo entonces? Mira, creo que ellos están acostumbrados o estuvieron acostumbrados a hablarle al oído a los 6 presidentes anteriores. Está demostrado que estos gobiernos anteriores lo que hacían era, tenían un circulito de un 3% que les decía lo que tenían que hacer. Pero ese círculo, donde se incluyen esos organismos internacionales, jamás vinieron a dar recomendaciones para que lo que ese 3% hablara, tuviera un impacto en el 97% de la población, porque así es y está demostrado. Claro, imagínate lo interesante que fue para los 6 gobiernos anteriores tener un país donde los ríos de sangre corrían día con día y que las portadas estaban relacionadas siempre con hechos criminales violentos. Tú tenías todo el tiempo del mundo y la atención de la ciudadanía, de todos los salvadoreños, estaba en este país violento en el que nos habían sometido y arrodillado estos grupos terroristas. Entonces, pareciera ser que era un río revuelto. Río revuelto, ganancia de pescadores, o sea, había para complementar el... Claro, porque ¿quién ganó? Ganó esa casta política. Era un río revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho, reza el dicho. Esa casta política que nos gobernó por 30 años en este país fue el que pudo robar libremente las arcas del Estado, porque nadie, ningún salvadoreño tenía la atención sobre qué es lo que estaba pasando en la administración pública. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tú encuentras a estos grupitos, y claro, ellos quisieran que El Salvador volviera a ser el país violento, porque también todos estos andan en una especie de juegos de hambre. Y así se mantuvieron por 20 años, porque claro, El Salvador era violento, había que llegar, había que pedir recursos a esa comunidad de perversos que quieren que un país siga sometido en la violencia, y El Salvador era su jardín donde ellos venían a cobrar la cantidad de millones, a hacer recomendaciones para que esto se tornara más violento. ¿O acaso la tregua que hizo Mauricio Funes no fue avalada por todo ese montón de organismos internacionales? ¿Y cuál fue el efecto para la sociedad salvadoreña de esa tregua que hizo Mauricio Funes? Un crecimiento exponencial de las organizaciones terroristas, no solo en territorio, sino que también en número de miembros. Y está en la historia, está en nuestros datos de cómo pasan de ser una organización de 8,000 pandilleros a llegar a casi 50,000 miembros activos. Entonces, digamos, a eso es lo que ellos estaban acostumbrados. De nuestra parte, Ernesto, imagínate que a la fecha son un poco más de 7,000 los que han sido liberados de estos más de 72,000. Quiere decir que el sistema de justicia
está funcionando, porque... Ahí me da respuesta un poco, o le da respuesta a quienes en algún momento cuestionan de que no es a discrecionalidad directa o malintencionada que se hace de captura. No, y aparte de eso también, esas capturas que hace la policía, y el presidente lo mencionaba en la inauguración del cubo allá en Soyapango, ninguna policía del mundo captura solo a culpables, ¿ya? Sí. Porque si eso fuera así, ponete cualquier ejemplo de una policía, cualquier policía de primer mundo, imagínate que solo por el hecho de que te capture la policía, tú sos culpable, ¿ya? A la actuación policial está sometida al control de la Fiscalía. Sí. Y ambas instituciones están sometidas al control judicial. Entonces, con estos 7,000 que te comento, que es lo que estamos viendo, ese control sobre la actividad policial que hace la Fiscalía, y ambas sometidas, y así es como se han estado saliendo estos más de 7,000 estas más de 7,000 personas. Ministro, esta prórroga desde luego tiene como argumento el hecho de que hay remanentes, ¿verdad? De hecho, tengo acá un listado de capturas de pandilleros que se han hecho ya en esta etapa, ¿no? Claro. Es decir, todavía hay. Vimos el más reciente de alguien que se escondía precisamente tras una pared, ¿no? Sí, y que por cierto se estaba diciendo de que ya había sido capturado durante el régimen, aclarando un poco ese punto. Eso fue, digamos, una. Y la semana anterior, otro que también había construido una caleta por la zona de la caleta, sí. Correcto. Entonces, digamos que estas capturas, como te digo, se someten a control judicial, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir afinando día con día, porque no te puedo decir que no han existido algunos errores por parte de la judicatura que han generado una necesidad de recapturar a alguien, ¿ya? Entonces, en ese trabajo, porque no solo somos nosotros los que estamos en esta guerra, es una guerra donde está el Estado, que el Estado tiene, aparte de los más de 24,000 policías y más de 20,000 miembros de la Fuerza Armada, tiene fiscales, tiene jueces, ¿ya? Y entonces, todas estas instituciones tenemos que ordenarnos, conectarnos con lo que estamos enfrentando, y ese es como parte también del trabajo y que tenemos que hacer, porque si tú revisas la historia de los últimos 20 años, te vas a encontrar que muchos de los errores que se cometieron en las planificaciones anteriores de mano dura, super mano dura, etcétera, etcétera, hubo un fallón sistémico de uno de los órganos del Estado. Y eso es lo que nosotros estamos permanentemente monitoreando. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, imagínate cómo arranca esta guerra. Arranca como una iniciativa y una declaración de parte del órgano ejecutivo, que inmediatamente tiene una respuesta del órgano legislativo. ¿Ya? En el devenir del tiempo se van sumando, y ahora nosotros, desde que implementamos el régimen, tenemos el apoyo de más del 91% de la población. Pero ese respaldo se vio desde el principio, que es lo que permite que el órgano judicial, porque todos, jueces, colaboradores, secretarios, todos vivíamos en este país y todos sabíamos del fenómeno al que nos enfrentábamos. No había una iniciativa que tuviera la capacidad de integrar esos tres órganos del Estado. Entonces, es un trabajo que implica, imagínate, más de 65,000 operadores del sistema de justicia, ¿ya?
Entonces, eso es lo que debemos monitorear y ante estos errores poder generar una reacción para poder ir a traer. Y este fue un error entonces del sistema judicial, el caso muy en particular, de ese que estamos hablando. Correcto, pero todos esos errores son los que se investigan para que no se repitan, porque es que esto no es personal, Ernesto. Entonces, no es decir, ya sacaron al funalito, pero este me cae mal y no, esto no es personal. Pero entendería que no están saliendo, ¿no? No, claro que están saliendo, porque hay 7,000 que han salido. Es que el sistema de justicia, con esos más de 60,000 operadores, es lo que está funcionando, Ernesto. ¿Ya? De esos 7,000, yo no te puedo decir, mira, y tú me puedes decir que esos 7,000 efectivamente no colaboraban con las pandillas. Claro que pueden haber errores. Claro que pueden haber errores. El trabajo de nosotros es ir a buscarlo. Porque lo que no podemos permitir es que por un error que se genera, nosotros estemos mandando a una comunidad a un asesino serial que tarde o temprano va a volver a su naturaleza, a su esencia criminal. ¿Qué son estos grupos terroristas? Asesinos y vendedores de droga. Y en esa actividad de asesinato y de venta de droga impusieron la renta o la extorsión como otro mecanismo de ingreso a la organización terrorista. Entonces, no podemos permitir que ninguno de estos regrese a las comunidades. Si no, imagínate todo lo que el presidente Nayib Bukele, todo lo que estamos haciendo como gabinete, que incluye la construcción de una cárcel específica y especial para los miembros, para todo ese colectivo de asesinos seriales que la organización denominaba como Homeboy, para que permanezcan ahí el resto de su vida, porque no estamos trabajando para heredarle a otra generación de salvadoreños en 25, en 30 o en 40 años este mismo problema. No van a tener que lidiar con ninguno de esos Homeboy que vayan al SECOT, porque no van. Y entonces cuando tú vas en una comunidad y te fijas que hay un centro de oración, independientemente del credo, por supuesto, e intervienes al que está, al centro. Sí, digamos al pastor de la iglesia, como el caso reciente que se conoció, ¿no? Ya, imagínate lo camaleones que son estos terroristas, que son capaces de disfrazarse incluso de pastores, de gente que debe de estar buscando la fe. Y no sé si te fijaste en el brazo que tenía 666, que eso es odio, es la conexión con el demonio, que no nos la inventamos nosotros, es mundial, cualquiera persona entiende 666, pues eso tenía en el brazo. Y si nosotros no fuéramos por los dictados que pretenden hacer estas organizaciones internacionales, no lo tendríamos que tocar. Hombres y mujeres, ¿no? Porque he visto mujeres que también con su mantilla y todo, pero también las muestran tatuadas, ¿no? Por eso es que tú ves cómo ellos se enraizaron en muchas colonias y comunidades. Porque para llegar a ser ese orientador de fe no es de un día para otro, ¿ya? Pero en muchas también era un mecanismo utilizado para poder generar todo ese dinero que venía producto de las rentas y de las extorsiones. Entonces, el fenómeno, Ernesto, no es sencillo. No solo es decir, vamos a agarrar a todos los que andan estos tatuajes y aquí está el histórico de tatuajes que hemos ido levantando a través de los últimos 20 años y todos los que tengan estos tatuajes vayan a traerlo. No, el fenómeno va más allá de la aprehensión, de la captura, va para entender lo que estos hacían dentro de las comunidades y cómo ellos iban corrompiendo. ¿Cuántos alcaldes
han sido vinculados o que cayeron en esa trama. En esa trama de negociar con los pandilleros. Porque claro, ¿quiénes tenían a las comunidades sometidas? Los pandilleros. ¿Cuántos alcaldes hablaron con pandilleros? Incluso tuvimos un presidente que se sentó con ellos y que tuvo el aval de todos estos organismos internacionales. Claro, él lo hizo buscando un beneficio perverso, que era: tú me sometes para fines electorales y yo te dejo y te entrego completamente todo el territorio nacional para que vayas a poner tus clicas y a poner tus homeboy. ¿Ya? De esa perversidad torcida alimentada por estos organismos internacionales, y que por supuesto, Ernesto, no solo estamos revirtiendo una triste realidad en este país, sino que lo que estamos haciendo aquí en El Salvador también tiene muchos ojos encima, pero sobre todo ha generado la esperanza de millones de latinoamericanos que también ven con mucha tristeza cómo sus gobiernos están arrodillados ante organizaciones criminales. Ok, haciendo un paréntesis sobre lo que estamos hablando, y ya que está usted acá también, ministro, estoy en la responsabilidad de preguntarle, y en el caso muy en particular, porque sé que son varios escenarios de investigación que se tienen del caso del diputado, exdiputado o el diputado desaforado Eric García. ¿Cómo está esa situación donde también se hablaba de ciertos colaboradores vinculados por el tipo de señas? ¿Cómo está ese proceso de investigación? Bueno, esto es parte de ese trabajo de investigación que está desarrollando la Fiscalía. Como tú ves, se hizo todo el proceso constitucional para lograr el desafuero, y ahí nosotros como policía estamos generándole toda la colaboración en los actos que ellos consideran que nosotros les estamos apoyando, porque luego del desafuero recibimos de parte de la Fiscalía General la orden de aprehensión. Entonces, y ahí nosotros la ejecutamos. Esto es parte de un trabajo que lleva la Fiscalía General de la República, y que nosotros, por supuesto, estaremos siempre listos para poder apoyarle, y si hay más capturas o van a haber más capturas, pues nosotros vamos a ejecutarlas. Sí, le decía esto porque muchos en ese contexto donde, si hablamos en particular de simbología, como usted bien señala, muchos se preguntan que aquí cualquiera hace una seña alusiva a las maras y 3 doritos después, perdón el término un poco coloquial, pero lo están capturando. ¿Y ahí qué ha pasado?, se preguntan. Sí, pero no es siempre, no podemos generalizar. Como te digo, nosotros sí estudiamos este fenómeno a profundidad y tenemos bien claras las señas. ¿No hay selectividad en este caso, como en algún momento? No. Aparte que estamos sometidos a la investigación que lleva la Fiscalía General de la República. No existe tal cosa. Ok. Ministro, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el tema de los cercos militares ha sido una herramienta que también ha sido utilizada y que ha generado muchos resultados positivos. ¿Es una tendencia o qué criterios se deben de tomar para poder de alguna manera llegar y poder extraer, que creo que es el término que en su momento se ocupó, para poder aquellos últimos o los remanentes que han quedado territorialmente? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos esta conversación con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, con quien hemos hecho una evaluación del resultado que ha tenido el régimen de excepción, y precisamente ya con estas prórrogas que ya conocemos, algunos aspectos puntuales que ha traído consigo o como resultado la captura, como también
el proceso de investigación que ha permitido la liberación de casi 7,000 personas, me decía, ministro. Correcto. Y que de alguna manera también se coloca sobre la base de la discusión que se ha generado alrededor de este tema. Hablábamos el caso muy en particular también del diputado desaforado de Nuevas Ideas, Eric García, que también dentro de esa misma arista se dan algunos aspectos como tal que ya fueron mencionados acá con nuestro invitado. Ministro, hablemos un poquito también sobre este otro tema que tiene que ver con los cercos militares. ¿Ha sido una herramienta efectiva para poder de alguna manera extraer los remanentes que quedan todavía? ¿Cómo se identifican y qué condiciones o qué características debe de tener para llegar a hacerlo? Sí, mira, esto de los cercos militares ha venido generándose a través de una preparación, llamémoslo así, y luego una implementación que fue a finales del año pasado, el 3 de diciembre, si no me traiciona la memoria, que se implementa el cerco en Soyapango. Pero recuérdate que para llegar a afinar todas esas coordinaciones en un territorio más pequeño, no solo de kilómetros cuadrados, sino de población, generamos el cerco de Comasagua. Ese fue el primero, recuerdo, creo. Claro, fue el primero, pero es donde nosotros aprovechamos a ir ajustando todos los mecanismos, porque recuérdate que íbamos tras los homicidas de un guardador de una finca. De una finca. ¿Ya? Pero eso permitió el misional de desarticular por completo la clica que estaba ahí en ese sector y que era la responsable de ese asesinato. Entonces no solo llegamos a barrer toda esa clica, capturamos a todos los homeboys que habían quedado de la Whitmar locos, salvatruchos, ahí en ese cerco. Entonces, con esa aproximación, con esa capacidad de coordinación entre las instituciones más grandes, ¿ya?, que son las únicas, y está demostrado que pueden llevar paz y tranquilidad a la población salvadoreña, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, generamos toda esa coordinación para luego de la instrucción presidencial, activar el cerco en Soyapango. Cuando tú me dices, bueno, ¿qué criterios se usan? Pues naturalmente de todos era sabido que el corazón criminal donde estos terroristas habían decidido tener como su zona de confort, luego del sometimiento por años. ¿Cuántas muertes habían antes en la zona de Soyapango? ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos llegaron ahí a instalarse y a comerse. Tú ves la Campanera, cómo ellos venían como que si era cáncer, pasaje por pasaje, sacando a las familias e instalándose ahí y montando toda esa su estructura de terror. Y así como en la Campanera están otras miles de colonias. De ahí es. ¿Y estas estarán limpias ya, ministro, ya, o todavía hay remanentes? Pues mira, el trabajo de nosotros... ¿O es por la movilidad que en algún momento me imagino que tienen ellos, ¿no? Obviamente puede haber movilidad, pero nosotros llegamos a Soyapango con un listado de sujetos pendientes de capturar, con toda su homeboy, chequeo, paro, es colaborador, etcétera, etcétera. Obviamente algunos, cuando vieron todo el movimiento, se salen de la zona, pero los que están regresando están siendo sometidos. Y aquí es muy importante comentar sobre el respaldo que tenemos ahora de la ciudadanía, porque inmediatamente aparece uno de estos seres que ya la sociedad odia y reprocha, inmediatamente nos generan la información y nosotros generamos toda la... Se ha elevado el nivel de confianza entonces de la población. Claro, es que mira, Ernesto, y esto es parte de lo que estos jinetes de la muerte no ven, y todos estos que están enamorados de la actividad pandilleril. ¿Cómo tú crees que una población, con toda esta respuesta que ha dado el presidente Nayib Bukele y que ha tenido la valentía de enfrentar este fenómeno, que estas mismas organizaciones decían que era imposible
de enfrentar en este país. Imagínate más de 1 año y medio de régimen de excepción, donde queda claro nuestra firme voluntad de erradicar por completo este fenómeno. Pero si a eso le sumas que la mayoría de gente de nuestras colonias y comunidades a nivel nacional pasaron por años sometidas a estos terroristas asesinos, ¿ya? Entonces, obviamente, si llegan a ver a alguien, luego de que ha habido un trabajo policial militar en la zona, si lo llegan a ver cuando nosotros salimos, inmediatamente, porque es que ningún salvadoreño quiere regresar a estar sometido a un régimen terrorista que no solo es, qué bonito se le oye al ministro decir que vivíamos en régimen terrorista, no, eran asesinos, claro, que se llevaban incluso lo más sagrado del trabajo día con día de los salvadoreños, y si ese negocio a ellos les interesaba, ese negocio que estaban renteando, si a ellos les interesaba, mataban al salvadoreño para quedarse con el negocio. Como ellos vinieron comiéndose incluso puestos de mercado en algunos municipios. Con eso empezaban renteando, y cuando miraban que el negocio era, lo mataban y se quedaban con el negocio. Es decir, no hay un salvadoreño que quiera ni siquiera por asomo volver a ver a estos terroristas. Y ese es el trabajo que deviene, volviendo a tu pregunta, toda esa presión que estamos haciendo en las ciudades, en los municipios, genera una actividad de huida por parte de estos grupos terroristas hacia las zonas rurales, ¿ya? Y si tú te acuerdas, a finales de julio tuvimos un encuentro con estos grupos terroristas que andaban en la zona rural, que nos lesionan a dos policías, a dos policías, y que gracias a esa... Y después entró el cerco, ¿verdad? Que es en Cabaña, y se activa, ¿no? Es correcto, pero no solo era esa columna de terroristas, que ya los capturaron, que dicho sea de paso, ya los capturamos a todos. Ya yo los vi capturamos que eran dos todos de los que andaban en ese grupo. Que estaban bien armados, ¿no? Se hace una intervención donde se capturan 2, y luego fuera del cerco se van a capturar otros 4 que eran parte de esa columna terrorista que atentó contra la vida de nuestros policías, ¿ya? Y otros obviamente quedaron en el intento de querer lesionar o matar a uno de nuestros policías, y fueron obviamente abatidos por el fuego del Estado, ¿ya? Entonces, parte de toda este trabajo... Toda la estructura se desmanteló en el sector de Cabaña. Esa columna, pero no solo había esa columna, por lo que te digo, el fenómeno no son decisiones a la ligera, ¿ya? La intervención en Cabañas no solo era por esa columna que atenta contra nuestros efectivos policiales, sino que también era por toda la información que nosotros teníamos, y es lo que hemos ido día con día entre Fuerza Armada y Policía Nacional Civil interviniendo en la zona de Cabañas. Es decir, son todos esos criterios ahorita están generando de que estos dejen el área rural y pretendan regresar a las comunidades, y ahí es donde también están siendo presa fácil de nuestra actividad policial. Ministro, en su momento, tras la intervención, o sea, tras el análisis que estamos haciendo evaluativo de todo el trabajo que se ha llevado a cabo, usted hablaba acerca de la desarticulación que se ha hecho precisamente por el tema del movimiento que estos grupos han tenido específicamente para la movilización de droga, la extorsión, negocios que aparentemente son legales. ¿Cómo está este tema de la extorsión y qué, digamos, qué información tiene usted? ¿Han subido, han bajado, se mantienen?
Y el factor concreto, ¿se ha logrado desarticular esa economía delictiva que tenía Néstor? Sí, Ernesto, se ha logrado. Esto ya está niveles abajo de 1, ¿ya? De abajo de un 10%, perdón, de un dígito, porque naturalmente, como tú sabes, nosotros tenemos diferente, así como medio ambiente tiene sensores para determinar la lluvia, qué zonas está lloviendo, pues nosotros también utilizamos diferentes sensores, no solo el día a día, el caminar día a día por las comunidades, sino también todo lo relacionado a la distribución de mercancías, de bienes, de productos en las diferentes zonas. Solo te quiero comentar una anécdota. Una de las empresas que tiene más de 60,000 puntos de distribución. Me acuerdo que cuando activamos el régimen de excepción, esta empresa tenía más de 825 puntos a nivel nacional donde entregaba renta. ¿Ya? Nuestra sorpresa que a febrero de este año ya tenían 0. Esta empresa. Me imagino que no es una empresa pequeña, ¿no? No es una empresa pequeña, pero así como esa empresa, tenemos otro tipo de empresas que hacen también el ruteo, la distribución en las diferentes barrios y colonias a nivel nacional, que son como esos sensores. Entonces, por un lado tú tienes el patrullaje a pie, toda la recopilación de información que se hace en las colonias y comunidades, y por otro lado también tienes la información de los distribuidores, también dentro de los mercados. Y también dentro de los mercados hemos llegado a hacer actividades que una de esas familiares de estos pandilleros pretendían seguir en el modus operandi de antes, y hemos tenido que hacer las intervenciones oportunas para extraer, capturar, someter ante la justicia a estas personas. Es decir, el trabajo, como tú ves, no es sencillo, pero tampoco venimos acá a decirte cosas que no tenemos nosotros parametrizadas. ¿Ya? Este fenómeno de la extorsión ha disminuido significativamente y bastante cercano a 0. Y todo aquel que ande en este tipo de actividades, y esa es la ventaja, pues, imagínate la famosa cifra negra que se pudieron haber tenido en los últimos 20 años. Porque no toda la gente denunciaba, Ernesto. ¿Sí? ¿Cómo ibas a denunciar si el que te estaba extorsionando era una organización terrorista que tú sabías y que había demostrado en la colonia la capacidad de matar? Bueno, la vinculación de algunos malos elementos también, que en su momento generó esa, digamos, como esa apatía, esa falta de confianza, ¿no?, en la institución. Claro. Por 3, 4 malos. Pero el problema agentes. No era la contaminación, porque contaminación es, digamos, tú no puedes meter la mano al fuego por el problema de los gobiernos anteriores es que no hacían nada. Ese era el problema, que sabían que habían malos elementos dentro de la corporación policial y no se hacía nada. No solo es depuración. Esto no tiene, no solo es el componente de depuración, porque yo no voy a sacar simplemente a hacer mi trabajo y decir, no, si a esos extorsionistas que andaban uniformados ya los saqué de la corporación porque estoy metiendo en un problema a la sociedad. Tenés que someterlos, capturarlos y que enfrenten a la justicia. Ese es el trabajo responsable que estamos haciendo. Es que mira, nada de lo que tenga vinculación o recuerdo con el sometimiento de estas organizaciones terroristas vamos a tolerar como Estado. No lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar a homicidas, no vamos a tolerar a vendedores de droga, no vamos a tolerar a extorsionistas, mucho menos todos aquellos que tengan alguna relación o pretendan atentar
contra nuestra niñez, contra nuestra juventud y con nuestra tercera edad. Les cito un ejemplo reciente que desarticularon ustedes mismos: la detención de 4 agentes policiales en el sector de San Juatitán que estaban extorsionando a familiares también por la detención de sus familiares, ¿no? Sí, que es un caso, solo para citar un ejemplo de lo que, cuando hablamos de la confianza, ¿no? Porque ahí estamos hablando de, digamos, casos aislados, no es la institución per se, eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Claro, es que por eso te digo que la responsabilidad viene en el sentido de que si están realizando actos o hechos delictivos, no solo es agarrar la pluma y resolver que salga de la institución, es hacer lo necesario para que sean capturados y respondan ante la justicia, porque recuérdate que la relación de un servidor público es con la población, ¿ya? Es decir, un jefe no solo tiene que considerar el hecho de la relación con la institución, sino es qué servicio le presta a la sociedad. Entonces, y eso es lo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad máxima cuando tú tienes el servicio de la seguridad pública en este país. No se pueden permitir, por eso te digo, o sea, no se toleran ese tipo de actuaciones, ¿no? Es un estado, eran 4 agentes en el San Juatitán, ¿no? En San Juatitán, y hace más de 3 semanas se capturó a otro aquí en la zona, en un centro comercial de aquí. Hemos también desarticulado bandas que se dedicaban a otro tipo de actividades. Es decir, hay un trabajo serio, responsable. Todo esto que se hace en la guerra en contra de las pandillas también implica una transformación del Estado, ¿ya? Y levantar con firmeza un muro de todas aquellas actividades delictivas que no vamos a tolerar. Es sencillo, Ernesto. Vida, integridad física, libertad sexual, menores, jóvenes, mujeres y tercera edad. A este compacto de derechos que tenemos que proteger se le agrega todo lo relacionado a la actividad de venta y distribución de droga. En esos componentes vamos a ser un Estado completamente intolerante. Y todo aquel, imagínate. Bueno, se han asestado muchos golpes fuertes a la narcoactividad, ¿no? Pero imagínate, Ernesto, recibimos un país con 97% de impunidad en el homicidio. Lo que llevamos en el 2023, estamos arriba del 90% de efectividad con relación a los 93 homicidios que llevamos registro. Pero hay una tasa de casi 0 homicidios que llevamos hoy en día, tengo entendido. Correcto, pero más allá del cometimiento, pues tú estás viendo el día que cometen un homicidio. Yo te estoy hablando que de esos 93 asesinatos, nosotros tenemos ya sometido a la justicia el 90%. O sea, de esos 93 se ha logrado homicidios, bajar la impunidad que gobernaba antes, ¿no? Ese es el mensaje que me quiere dar, ¿no? Ese es el mensaje, ¿ya? Porque eso es donde tú entiendes como ciudadano qué actividades no se van a tolerar por parte del Estado. Y por supuesto que todo aquel que atente contra la vida lo vamos a ir a buscar donde se encuentre. Y estamos haciendo incluso para algunos casos solicitudes de extradición a Estados Unidos de homicidios que se cometieron acá. Es decir, tú no tienes idea de los protocolos y de la cantidad de recursos que nosotros activamos cuando tenemos un homicidio. Porque la misión es capturar al responsable. Y hace poco informábamos de la captura de un homicidio que había ocurrido el 15 de agosto de este año. Es decir, estamos transformando por completo el Estado que recibimos, donde reinaba la impunidad. Imagínate que ahora la impunidad es menos del 9%. Sí. ¿Ah? Entonces, eso habla no solo del éxito de la guerra en contra de las pandillas, sino que también habla muy claro sobre
la reversión de las tasas de impunidad que recibimos. Y del impacto que ha tenido en otro tipo de operaciones, por ejemplo, en el tema de agresores sexuales, de otros delitos que también se han logrado combatir, que lo hemos estado viendo a través de lo que te decía, es ¿no? que no vamos a tolerar ese tipo de cosas y vamos a utilizar todo el Estado con sus instituciones para atacar e ir de frente contra esos agresores sexuales, contra aquellos que explotan mujeres y niños, contra aquellos que atentan contra la tercera edad, la integridad física, la vida y por supuesto todo ese grupo de personas que pretenden andar vendiendo droga. Esa es la coherencia que tenemos que tener. Bueno, ha sido muy provechosa la visita. Le agradezco mucho, ministro, que nos haya dado sus valoraciones en cuanto a esta nueva prórroga que se generó el pasado 9 de agosto del régimen de la ampliación del régimen de excepción, y por supuesto que nos haya permitido el abordaje de temas que también son importantes que como medio de comunicación, como periodistas, teníamos que abordarlos. Gracias por haberme acompañado. No, gracias, Ernesto, y feliz día para todos. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. No nos cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poderles presentar a nuestros invitados de hoy, quiero decirles a ustedes que no te quedes sin comprar tus medicamentos por falta de tiempo. Haz el pedido a través de tu verdadera app del ahorro de PharmaValue con la opción Yo Pasos. Puedes ir a retirar tus medicamentos en la sucursal que prefieras. Tu pedido estará listo, recuerda, en 20 minutos. Si no, esto es gratis. Encuentra la app como PharmaValue en App Store, en Google Play o Apps Gallery. Ahí tienes las opciones para que tú no te quedes sin comprar tus medicamentos por falta de tiempo. Bueno, vamos a hablar ahora en esta segunda parte del programa sobre un tema que tiene que ver precisamente con el desafío que tiene la educación técnica y su formación, y especialmente en el mundo laboral. Me acompañan acá en nuestros estudios Sergio Méndez, director de Pan American Business School. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un honor. Gracias por la invitación. Gracias. También me acompaña Iván Castro, consultor empresarial en tecnología. Gracias por acompañarme. Gracias, un honor. Gracias. Gracias. Miguel Carrillo, presidente de Pan American University. ¿Sí? Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Guatemalteco? Sí. Mexicano y salvadoreño. Bueno, tenemos una buena representación acá para hablar. A ver, cuéntenme un poquito de la institución que ustedes representan, ¿verdad? Bueno, a ver. Pan American Business School es una institución de educación superior que nace en el año 2000. Estamos ya arribando a nuestros 24 años y dentro de lo que es la línea de visión estratégica que ha tenido la institución, era desarrollar y formar competencias hacia el futuro. Eso fue prácticamente la visión que teníamos desde un inicio. Al contemplar toda la visión a través del tiempo, nos fuimos dando cuenta de que las organizaciones, pero también los países, estaban requiriendo de nuevas habilidades, nuevas competencias, porque el mundo tiene una dinámica que evoluciona prácticamente día a día. Ya los ciclos de cambio hoy en el mundo se dan prácticamente en cuestión de días, semanas, ya no a nivel de años como se buscaba antes. Entonces, la escuela en tiempo real cambia sus programas y en tiempo real también responde a lo que son las necesidades de organizaciones, sectores, gremios y países. Entonces, esa es parte de la visión que tiene Pan American Business School. Es una institución que tiene 19 nacionalidades de estudiantes, trabaja con países, con sectores, con organizaciones en más de 20 países en América Latina y España. Estamos hablando de formación técnica como parte de un, digamos, de un desafío que hoy en día existe, sobre todo cuando vemos, digamos, la parte medular de la educación que debe también adaptarse a nuevos tiempos, nuevos cambios, a nuevos mercados, ¿cierto? Fíjate, Ernesto, que el gran desafío es capturar las grandes oportunidades. Algo que hemos visto y que nos llena de ilusión es la mejora sustancial en el ambiente de negocios de El Salvador. Y que eso ha conllevado el generar una estabilidad y una seguridad para innovar, para invertir y para exportar, que quizá
ha sido única en mucho tiempo y queremos, a través de esa educación y formación técnica y tecnológica, poder contribuir al crecimiento del país. Yo creo que eso es básicamente lo fundamental dentro de este gran proyecto, el poder contribuir con habilidades del futuro y capturar todas esas oportunidades de crecimiento. Okay. Entonces le antecede, obviamente, una radiografía de país que ve estar en ese, digamos, en ese plan de poder establecer un nuevo horizonte de desarrollo educacional a partir de la formación técnica especializada, ¿cierto? Así es, ese es esto. Correcto. Sí. A ver, veamos el país desde la óptica ya interna, ¿no? Sí, mira, realmente Cuéntame El Salvador un poquito. ha dado pasos importantes y se ha convertido en un referente internacional en materia de atracción de inversión. Estamos viendo empresas en el rubro tecnológico despuntar, buscar El Salvador como un hub prácticamente, ¿no? Como ese país seguro donde pueden venir a invertir. Tenemos empresas del sector cripto, empresas del sector de activos digitales llegando a El Salvador a invertir porque se presentan oportunidades nuevas en este escenario y nos topamos con tremendas oportunidades en ese desarrollo. El modelo de economía digital ha permitido en otras naciones generar una desproporción increíble en materia económica con relación a los sectores tradicionales. En esa desproporción me refiero a que la capacidad acelerada que tiene el sector digital de crear riqueza es impresionante y El Salvador va en esa vía. A ver, Bueno, yo creo que... hablar de esa vía, sí, creo que todo el mundo está cambiando, ¿no? Hoy en día. Y nosotros no podemos ser la excepción. La educación. Sí, yo te diría, Ernesto, que El Salvador tiene hoy las condiciones propicias para ser un protagonista en el desarrollo de competencias. Primero, porque tiene una población muy joven. Ustedes como país siempre han estado en la mira de muchos países y creo que hoy están en un momento, te diría, cúspide, como para poder aprovechar condiciones que pueden favorecer el desarrollo de competencias no solo técnicas, sino tecnológicas, sino que también de áreas en sectores críticos y clave que puedan beneficiar al país. Ya como lo decía acá Iván, El Salvador hoy está siendo, están en el ojo de muchos inversionistas, ¿verdad?, que quieren venir a El Salvador. Y lo que sucede como en cualquier tipo de inversión cuando llega alguien a un país, y es que de repente hay áreas de oportunidad, pero también hay brechas y hay retos. Y posiblemente el reto que ustedes tienen como país es el poder desarrollar de manera paralela ese talento que tal vez hoy no existe porque son oportunidades muy nuevas para todo el tema de los bitcoins, la parte de habilidades digitales, habilidades del futuro que hoy ni siquiera en países muy grandes los tienen, y entonces eso puede poner a El Salvador en una ventaja muy sustancial. Ok, ¿cómo entro yo en esa dimensión? Yo que estoy viendo el programa y están ustedes acá representando a la universidad, a la escuela, ¿cómo entro yo en esa dimensión de ser, digamos, favorecido y formado por ustedes? Bueno, son varias cosas. Quizá la fundamental es que en el momento de que transmites y vas en este camino de formación educativa a nivel tecnológica, puedes acceder a esas habilidades que te puedan permitir seguir creciendo, pasar de un salario básico, un salario de entrada de quizá $300, $400, a quizá un salario de $800, a tener habilidades de emprendimiento. Fíjate, Ernesto, que de manera muy interesante, lo que estamos buscando a través de esta capacitación tecnológica es tener un semillero para que muy próximamente El Salvador pueda tener su primera empresa unicornio. Y algo que es muy importante. Defíname bien esto para poder entenderlo. Por supuesto, ¿no? Una empresa unicornio es una empresa generalmente que surge a través o a partir de oportunidades de negocio digitales y que logra crecer o en ventas o en valor a más de $1 billón. Esas son las empresas unicornio.
y hay varios ejemplos, no sé si los puedo decir, ejemplos en Latinoamérica, pero yo creo que es un buen momento para tener para sembrar esas semillas, sobre todo en 3 sectores muy importantes, Ernesto. El crecimiento de un país depende mucho de las capacidades logísticas, las capacidades de creación de energía y las capacidades de financiamiento de un país. Y esos son los sectores que nosotros vamos a favorecer y vamos a básicamente especializarnos en el área tecnológica. Cuando hay acceso a financiamiento, cuando hay energía a costos razonables y cuando hay un sistema de distribución y logística, toda la actividad económica se facilita. Estamos hablando de un mundo de tecnología, de un mundo digital, en fin, de aspectos que tienen que surcar una metodología de cambio sustantivo, profundo, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde creo que somos uno de los primeros países en Latinoamérica que adoptamos un método de moneda digital, por ejemplo, ¿verdad? Pero que cuesta, no ha tenido el auge, pero ahí está. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Tengan la palabra. Comentarte un poco en esa vía. Las micro y medianas empresas son las que sostienen la economía de un país, lo tenemos clarísimo. El mundo ya cambió, la realidad ya se transformó. Después de la pandemia hubo un evento post-pandemia y realmente esto es de adaptarse. Los modelos económicos en la micro y pequeña empresa tienen que transformarse en un estándar digital, sin importar el rubro en el que estén, llámese un rubro tradicional, un e-commerce, que puede fácilmente trasladarse a una actividad o una plataforma digital. Son modelos que tienen que sí o sí las empresas modificar, porque como les comento, la realidad es cambiante, dinámica. El factor tecnológico hoy en las empresas es fundamental. Tenemos ahora herramientas digitales tan poderosas como la inteligencia artificial o el ChatGPT, que prácticamente dentro de lo que se habla, ¿no?, del futuro del trabajo nos va a reemplazar una inteligencia artificial, o qué empresas van a salir del mercado por todos estos modelos de economía acelerada. En esa vía, los que no se suban a esta ola de cambio, lamentablemente van a quedar relegados un poco. Pero ahí es donde se abre la oportunidad interesante en El Salvador, porque este dinamismo económico en el que nos subimos en una ola de sí aceptar una criptomoneda como una moneda de curso legal, pero más allá de solo una criptomoneda, sino los activos digitales que ahora en El Salvador ya son válidos y son legales, permiten que las empresas puedan diversificar sus rubros y actividades económicas y trascender las fronteras. Es decir, hablamos de exportación digital. Esa generación de oportunidades es algo que antes no se tenía y estamos prácticamente en una vía, una dinámica, compitiendo con Singapur, con Dubái, en esos parámetros. Lo que pasa es que creo que no hemos todavía entendido el alcance o la magnitud de lo que podemos hacer desde El Salvador, y realmente nos convertimos en un punto de oportunidades para empresas internacionales que son las que ahora ven esas ventajas en el país y puedan generar o aterrizar sus inversiones y desde aquí partir. Eso no lo estamos explotando y creo que es el momento oportuno para explotarlo. A ver, Iván, esta visión de ver al país no es un hecho aislado, porque ya me hablan ustedes que obviamente tenemos condiciones favorables, tenemos una moneda digital en curso, que creo que ese es un antecedente. El desarrollo mismo del comercio, el e-commerce, yo creo que hay cosas que todavía ahí están, ¿no?, y que pueden ser como la antesala de lo que viene por delante. ¿Se amplía esto en Centroamérica, el territorio guatemalteco? ¿Cómo se ve también eso? Mira, esa es una realidad latinoamericana, Ernesto. Partamos de lo siguiente. Para empezar, la tecnología es una extensión de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Cuando nosotros analizamos que la tecnología es una extensión de nuestros 5 sentidos, se hace más fácil asimilar la necesidad de poder incorporar tecnologías a la vida del ser humano. Y por eso es que el ser humano, cuando sabe utilizar la tecnología, la termina amando y le termina gustando y le entra la curiosidad y la exploración. Por eso aunque al principio hay temor, como en es normal. Como en cualquier proceso de la vida hay resistencia al cambio. Sí, y lo más seguro es que a veces estamos en algún proceso de zona de confort, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros entendemos esta parte
y lo contrastamos con el potencial que pueda tener El Salvador para poder despertar, desarrollar, formar y dominar competencias tecnológicas que hoy se requieren en todo el mundo, ¿sí? De acuerdo al World Economic Forum, en un futuro no van a haber necesidades de trabajo, van a haber necesidades de habilidades. Y entonces hoy El Salvador está en la misma posición de países como Singapur, países como de Sudamérica, países como de Europa, que hoy están en búsqueda de profesionales con habilidades que se van a requerir para esta nueva dinámica de incorporaciones tecnológicas a todos los ecosistemas y sectores, desde la banca, el sector asegurador, el agro, etcétera. Entonces, hoy se habla mucho de que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Nosotros decimos, no, realmente al contrario, va a venir a complementar y colaborar con el ser humano, pero sí alguien que tenga a su favor y que tenga una inteligencia artificial que le apoye a mejorar su trabajo, posiblemente ponga en riesgo tu trabajo. Sí, hay pros y contras en este tema muy en particular, ¿no? Y también complementando lo que dice Sergio, Ernesto, fíjate que hay un cambio importante entre el futuro del trabajo y el futuro del empleo. Y cada vez más esa noción de tener un puesto importante en una empresa muy bien pagado está cambiando a tener un proyecto importante en varias empresas de manera temporal. Ya no estamos hablando de empleados, sino personas que participan en proyectos y que van cambiando de proyecto a proyecto, lo que se llama el gig economy, y que se está abriendo un mercado de habilidades del futuro, en el cual las empresas necesitan la habilidad ahora, la utilizan, y después esa misma profesional se va a aplicar esas habilidades a otro proyecto y a otro proyecto. Hay un cambio importante. Ya el mercado laboral se está abriendo más fluido, más abierto, y que el empleado se convierte en un microemprendedor que básicamente aporta su valor en varias empresas y en varios proyectos. Ese es el futuro del trabajo. Más que una amenaza, debe de ser un aliado. Así es, de cara al futuro. Sí. Y ustedes, en el caso muy en particular, como formadores en esta área, proyectan precisamente a dar esa opción, ese abanico de opciones. Así es. ¿Verdad? Interesante. Voy a hacer una pausa y regreso para que sigamos ampliando este tema. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar precisamente conociendo más acerca de esta nueva opción y sobre todo también del trabajo que implica ese reto desafiante para la formación técnica y el uso de la tecnología, como lo están en su momento nuestros invitados en esta segunda parte exponiendo. Sergio Méndez, director de Pan American Business School, también Iván Castro, consultor empresarial en tecnología, y Miguel Carrillo, presidente de Pan American University. Antes de poder entrar a esto, quiero decirles a ustedes que se vienen a El Salvador 2 días de puro asado y sabor con los chicos de Locos por el Asado. Esto gracias a Food Master y Grupo Megavisión, una masterclass exclusiva para los salvadoreños amantes del asado, guiados por Laucha y su equipo para mostrarles de primera mano todos los secretos y las técnicas del asado argentino. Fíjese usted, el asado argentino. Esto será este próximo viernes 1 de septiembre de 4 a 9 de la noche en el Hotel Sheraton Presidente. Oiga bien, en el Hotel Sheraton Presidente de 4 a 9 de la noche, y un festival con experiencia gastronómica en el Food Master de Cibar con toda la buena vibra argentina de Laucha y su equipo. Esto también será el sábado 2 de septiembre de las 2 de la tarde en adelante en el estacionamiento anexo de Presidente Plaza. Las entradas a la venta están en Smart Ticket, ahí usted puede encontrar y puede tener la experiencia de poder tener y conocer más de esos ricos asados argentinos. Ahí está la invitación para que usted lo tenga de primera mano. A ver, sigamos un poquito hablando de tecnología, hablando de ese reto desafiante que, como si bien es cierto, el mundo no puede detenerse, ¿verdad? Y hablamos de una inteligencia artificial que ahora se ve en algún momento en el debate como que es una amenaza para muchos, pero ustedes sostienen que esto debe de ser
digamos, como el mejor aliado para poder entrar en esa dimensión. Sí, es una no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Correcto. A ver, cuéntame. Bien, realmente la inteligencia artificial se vuelve una herramienta estratégica para el desarrollo de oportunidades. Te pongo un ejemplo, dentro de los diferentes actores económicos tenemos un clúster aeronáutico en El Salvador, pocos lo conocen, pero para que tengan una referencia, el clúster aeronáutico de Baja California genera $3 billones al año, promedio. El Salvador hoy tiene diferentes actores que están generando estos movimientos en factores económicos, y me podrás decir, mira, pero si me estás hablando del clúster aeronáutico, hay que tener una operación aérea para pertenecer. No necesariamente. Cualquier micro o mediana empresa que tenga algo relacionado al tema aeronáutico puede incorporarse en un clúster, desde una empresa que genera una embotelladora de agua, que sabemos que hay una cadena retail que es la que suministra una botella tan sencilla como esto. Es decir, que cualquier empresa puede calificarse, pero que requiere habilidades tecnológicas y certificaciones. Entonces hablamos de conocimiento. El conocimiento es lo que genera la oportunidad de desarrollar a las empresas, y esto permite un crecimiento acelerado. Con lo que decía, el tema de la inteligencia artificial, ahora ChatGPT, que está al alcance de un clic para descargarse una app o de Google, requiere un uso estratégico de parte de las personas. El conocer cómo potenciar una herramienta tan interesante para el crecimiento del día a día operacional es un apoyo. Entonces, claro, hay límites morales y éticos con los que se deben usar las herramientas, y eso depende mucho también de la formación en casa, ¿no? del concepto familia, de los valores. Fíjate, Ernesto, que un poco aterrizando todos estos grandes temas en algo ya muy particular, muy pragmático, nuestra propuesta de valor que traemos son básicamente certificados otorgados por una universidad americana, Pan American University, en, por ejemplo, cursos relacionados con ciencia de datos, cursos relacionados, por ejemplo, como se llama Cloud Computing, cursos relacionados con el Internet de las Cosas, marketing digital, analítica de datos o analítica de negocios, todas esas capacidades o habilidades del futuro que realmente son transversales prácticamente a cualquier sector, tanto aeronáutica como agricultura. Ahora, imagínate que a partir de este tipo de capacitación en El Salvador se puede utilizar la tecnología básicamente de inteligencia artificial e Internet de las Cosas para aplicar lo que se le llama en agricultura de precisión, Precision Agriculture, en el cual básicamente se utiliza la ciencia de datos para identificar cómo una cierta parcela puede maximizar su producción, o cómo a través del Internet de las Cosas puedes tú optimizar la distribución de los alimentos, porque a nivel mundial el 25% de los alimentos se pierden en el transporte, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de propuesta de valor que estamos trayendo, una certificación de Estados Unidos, y además de la metodología, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al día de hoy sí hay mucha oferta en el Internet de poder, con un clic, incluso a nivel gratuito. Sin embargo, este tipo de cosas requiere de mucho acompañamiento personal, Ernesto. Una persona, para que aprenda cómo analizar datos o cómo incluso codificar, como por ejemplo en Java, necesita mucha práctica, necesita una persona, un mentor tecnológico que lo esté guiando, esté desarrollando esa capacidad y lo lleve sobre todo a utilizar proyectos reales. ¿Ya están trabajando en el país? ¿Hay becas? Me decía un asistente de ustedes, ¿no? Sí, de hecho tenemos un proyecto de colaboración, un convenio firmado con Cancillería para llevar un paquete de becas a personas que hoy están buscando formarse y prepararse en habilidades del futuro, y esto lo tenemos a través de una serie de becas que hemos otorgado para estudiar programas de bachelors, maestrías y certificaciones. Estos programas están disponibles, basta con meterse a Pan American University en nuestra página de internet. Que saber cómo contactarme con ustedes, cómo yo conozco más de ustedes, sí. ¿A dónde tengo que ser? De hecho, el doctor Carrillo es el que personalmente está atendiendo estas becas en este momento, por la importancia que tenemos en que esto vaya directamente a personas que tengan ese potencial de
futuros emprendedores, futuros líderes en sus comunidades. Entonces, tal vez, Miguel, ahí es un tema de... es básicamente entrar a la página de Pan American University, es www.panamerican.university, y que hagan el clic a lo que es admisiones, y ahí les damos toda la información. En admisiones. En admisiones. Así sí. es. Y ahí les damos toda la información. Ernesto, sí, es algo muy, muy interesante que estamos claro, haciendo. sobre todo porque cualquiera puede, a partir de la exposición que nos han hecho, abrirnos un poquito la mente y no vernos cerrado a ese cambio que a veces nos deja de generar ese miedo, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, las organizaciones en el futuro van a contratar por habilidades. El tema de las habilidades es que las organizaciones las requieren para proyectos específicos, pero ya después la organización está en otro proyecto y va a requerir de nuevas habilidades. Entonces hoy se habla de que las personas tienen que formarse por una serie de habilidades a lo largo de su vida. Ya no se habla de sacar una carrera o un título, sino que a lo largo de toda su vida, eso se le llama aprendizaje de por vida. Significa que la persona está prácticamente teniendo que renovar sus habilidades cada cierto tiempo. Y por eso es que en Pan American University y en Pan American Business School, el modelo que nosotros hemos desarrollado, que se llama Future Centric Skills, habilidades centradas en el futuro, nos predice y nos anticipa a una línea de tiempo de 3-5 años. Más de eso, te diría, Ernesto, que hoy no sabemos ni qué va a suceder, pareciera ser ciencia ficción. Pero lo que sí es cierto es que para los próximos 2-3 años, un ejecutivo debería de tener, o un profesional, esta habilidad para poder entender y poder aprovechar las oportunidades que tienen las empresas. Insisto en mi pregunta, ¿somos el primer país en el área centroamericana en la que van a trabajar o trabajan, o están también en Centroamérica? Nosotros colaboramos con varios países y con varios sectores en América Latina, pero desde mi particular visión, y es una opinión muy personal, y yo que vivo a la par soy guatemalteco, vecinos, ¿no? Y él le vi el dedo que tenía, fue a votar también el fin de semana, ¿no? Te diría que El Salvador está en una posición única en este momento, ¿sí? Nadie puede predecir el futuro, pero en este momento creo que tiene una de las oportunidades y tiene la posibilidad de aprovechar todos estos avances que dan las plataformas de educación hoy día. Antes no se podía, hoy la virtualidad permite poder acelerar en tiempo real la formación de 1,000, 2,000, 10,000, etcétera. Entonces creo que está en una posición única y aquí creo que el mensaje está, Ernesto, en que los gobiernos y los sectores tienen que colaborar con otros sectores como el sector de la educación, pero ya no con el sector de educación clásico, ¿sí? Porque la demanda que existe hoy son de habilidades para aplicar de manera inmediata. Entonces se requieren de modelos futuristas. A ver, dime, Sergio, regálame 20 segundos para poder hacer una conclusión por cuestiones de tiempo. Iván, perdón. Bueno, sí. Ambos. Bien, para concluir, quiero poner sobre la mesa la visión que hoy prácticamente tenemos. El Salvador se convierte en un polo de desarrollo. Existe la oportunidad de generar miles de empleos en el sector tecnológico. Esa oportunidad la tiene El Salvador hoy por hoy. La inserción rápida en el mercado laboral de alto valor es lo que estamos proponiendo y buscando, con la ayuda de los empleadores que utilizan ya esa alta tecnología y también con la ayuda de todo lo que tiene que ver con los desarrolladores de software a nivel latinoamericano. Esto no nada más es para emplear a personas salvadoreñas en El Salvador, sino a profesionales salvadoreños en todo el mundo. ¿No? Ya como una visión globalizante. Sí. Interesante, es un tema que a mí en lo particular me apasiona y me quedo todavía con el sabor de seguir conociendo más, pero es de ingresar a la página de ustedes y buscar en admisión por si quieren más información. Sí, señor. Cualquier interesado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, y fue gusto conocerlos y feliz estadía también en el país, y esperamos que esto sea un agente importante de desarrollo para mucha, digamos, población de jóvenes que deben de estar ya en su formación técnica de futuro. Gracias también por haberme acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.